pecadores obligados a cambiar sus propios corazones. Por Charles Finney. Haced para vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Estas palabras fueron dirigidas a la casa de Israel, quienes según su historia y los versículos relacionados con el texto, evidentemente se encontraban en un estado de falta de arrepentimiento, y el requisito de hacerse un corazón nuevo y un espíritu nuevo fue reforzado con la grave pena de muerte. La muerte mencionada en el texto no puede referirse a la muerte natural, ya que la muerte natural es común tanto para aquellos que tienen un corazón nuevo como para aquellos que no lo tienen. Tampoco puede referirse a la muerte espiritual, que es un estado de total pecaminosidad, porque entonces debería decir, porque ya estáis muertos. La muerte de la que se habla aquí debe referirse a la muerte eterna, o a ese estado de destierro de Dios y de la gloria de su poder, en el cual será arrojada el alma que muere en sus iniquidades. El mandato dirigido a los israelitas es obligatorio para todo pecador impenitente a quien se le presente el Evangelio. Se le exige que cumpla con el mismo deber, bajo la misma pena. Por lo tanto, es de suma importancia que entendamos bien y obedezcamos plena e inmediatamente este requisito. Las preguntas que naturalmente surgirán en una mente reflexiva al leer este texto son las siguientes. Primero, ¿qué debemos entender por el requisito de hacernos un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Segundo, ¿es razonable exigir el cumplimiento de este deber bajo la pena de muerte eterna? Tercero, ¿cómo es que este requisito de que nos hagamos un nuevo corazón y un espíritu nuevo es consistente con las declaraciones repetidas de la Biblia de que un corazón nuevo es un don y obra de Dios? ¿Acaso Dios nos exige el cumplimiento de este deber sin esperar que lo cumplamos solo para mostrarnos nuestra impotencia y dependencia de Él? Nos exige que nos hagamos un corazón nuevo, bajo la pena de muerte eterna, cuando al mismo tiempo sabe que no tenemos poder para obedecer y que, si alguna vez se hace la obra, Él mismo debe hacer lo que nos exige. Para responder estas preguntas de manera satisfactoria, intentaré mostrar, primero, lo que no significa este requisito y, segundo, lo que sí significa. Debe observarse aquí que, aunque la Biblia no fue dada para enseñarnos filosofía mental, podemos estar seguros de que todas sus declaraciones están en armonía con la verdadera filosofía de la mente. El término espíritu en la Biblia se usa en diferentes sentidos. A veces significa un ser espiritual o un agente moral. En otros lugares se usa en el sentido en que a menudo lo empleamos en la conversación. Al hablar del temperamento de una persona, decimos que tiene un buen o mal espíritu, un espíritu amable o un odioso. Evidentemente, se usa en este sentido en el texto. El término corazón también se emplea en varios sentidos. A veces parece usarse como sinónimo de alma, a veces claramente significa la voluntad, otras veces la conciencia. A veces parece usarse en un sentido tan amplio que abarca todos los movimientos morales de la mente, y otras veces expresa los afectos naturales o sociales. El sentido particular en el que debe entenderse en cualquier lugar debe determinarse fácilmente por el contexto en el que se encuentra. Nuestra tarea actual es determinar su significado tal como se usa en el texto, porque es en este sentido que se nos exige que nos hagamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Comienzo, por lo tanto, diciendo, primero, que no se refiere al corazón físico, o a ese órgano corporal que es el asiento de la vida animal. Segundo, que no significa un alma nueva. Tenemos un alma y no necesitamos otra. Tercero, tampoco se nos exige crear nuevas facultades del cuerpo o la mente. Ya tenemos todos los poderes de un agente moral. Somos tal como Dios nos hizo y no necesitamos ninguna alteración de la sustancia del alma o del cuerpo. Cuarto, tampoco significa que debamos producir algún cambio constitucional en nosotros mismos. No se nos exige añadir a la constitución de nuestras mentes o cuerpos ningún nuevo principio o gusto. Algunas personas hablan de un cambio de corazón o de algo milagroso.
algo en lo que el pecador debe ser completamente pasivo y por lo cual debe esperar usando medios como si esperara una operación quirúrgica o un choque eléctrico. No necesitamos nada añadido a la constitución de nuestro cuerpo o mente, ni es cierto en la experiencia que aquellos que tienen un corazón nuevo tengan alguna alteración constitucional en sus poderes. Son las mismas personas, en cuanto a cuerpo y mente, que eran antes. La alteración radica en la manera en que están dispuestos a usar, y de hecho usan, sus poderes morales y físicos. Un cambio constitucional, ya sea en el cuerpo o en la mente, destruirá la identidad personal. Un cristiano o alguien que tiene un corazón nuevo no sería el mismo individuo en cuanto a sus poderes de agencia moral que era antes. No sería el mismo agente y no estaría bajo las mismas responsabilidades. Además, una alteración constitucional y la implantación de un nuevo principio en la sustancia de su alma, o la difusión de un nuevo gusto que se incorpora y se convierte en una parte esencial de su ser, destruiría toda la virtud de su obediencia. Haría que la obediencia a Dios fuera una mera gratificación del apetito, en la que no habría más virtud real que en comer cuando tenemos hambre o beber cuando tenemos sed. Además, la implantación constitucional de un principio de santidad en la mente o la creación de un gusto constitucional por la santidad, si tal cosa fuera posible, haría que la perseverancia de los santos fuera físicamente necesaria, que caer de la gracia fuera una imposibilidad natural y, por lo tanto, destruiría toda la virtud de la perseverancia. Además, un cambio constitucional eliminaría la necesidad de la agencia del espíritu después de la conversión. Una recreación de sus facultades, la implantación de un gusto santo en la sustancia de su mente, claramente eliminaría cualquier otra agencia de su parte en la vida futura, aparte de sostener al ser creado en su existencia y darle poder para actuar, cuando, en obediencia a las leyes de su naturaleza renovada, o en la gratificación de su nuevo apetito, obedecería por supuesto. Pero esta implantación de un nuevo principio, que elimina la necesidad de las influencias especiales del espíritu en la vida futura, es contraria a la experiencia, porque aquellos que tienen un corazón nuevo encuentran que su constante agencia es indispensable para su perseverancia en santidad como lo fue para su conversión. Además, la idea de un cambio constitucional es inconsistente con la apostasía, porque es evidente que, si la constitución de la mente fuera cambiada y se implantara un gusto por la santidad y la obediencia en la sustancia del alma, apostatar o caer de la gracia sería naturalmente tan imposible como alterar los apetitos constitucionales del cuerpo. Además, un cambio constitucional es innecesario. Algunos han supuesto que los motivos del Evangelio no tienen tendencia a mover la mente hacia la obediencia a Dios, a menos que haya algo implantado en la mente que corresponda al motivo externo, entre el cual y los motivos del Evangelio haya una afinidad moral. En otras palabras, sostienen que, como los motivos del Evangelio son santos, debe haber un gusto o principio santo implantado en la sustancia de la mente antes de que esos motivos puedan actuar como motivos, que debe haber un gusto correspondiente y de la misma naturaleza que el motivo externo, o no hay nada en el motivo que pueda mover la mente. Es decir, si el motivo es santo, el gusto constitucional debe ser santo. Si el motivo es pecaminoso, el gusto constitucional debe ser pecaminoso. Pero esto es absurdo y contrario a los hechos. Sobre este principio, preguntaría, ¿cómo pudo pecar el santo Adán? ¿Acaso Dios o el diablo implantaron primero un gusto pecaminoso constitucional en él que correspondiera al motivo externo? ¿Cómo pudieron pecar los santos ángeles? ¿Acaso Dios también implantó un principio o gusto pecaminoso en ellos? ¿O fueron Adán y los ángeles que no guardaron su dignidad, creados originalmente con gustos pecaminosos que correspondieran a esos motivos externos? Entonces siempre fueron pecadores, y eso por creación. ¿Quién es entonces el autor del pecado y responsable de toda su maldad? Es cierto que la constitución de la mente debe estar adaptada a la naturaleza de la influencia o motivo externo, y debe haber una adaptación de la mente al motivo, y del motivo a la mente, que sea adecuada para producir cualquier acción deseada de la mente. Pero es absurdo decir que esta adaptación constitucional debe ser un principio santo o gusto, o un anhelo por la obediencia a Dios. Toda santidad en Dios,
los ángeles o los hombres, debe ser voluntaria o no es santidad. Llamar santo algo que es parte de la mente o el cuerpo, hablar de una sustancia santa, a menos que sea en un sentido figurado, es hablar sin sentido. La santidad es virtud, es algo digno de alabanza, por lo tanto, no puede ser parte de la sustancia creada del cuerpo o la mente, sino que debe consistir en la obediencia voluntaria a los principios de la justicia eterna. La adaptación necesaria del motivo externo a la mente y de la mente al motivo radica en los poderes de la agencia moral que todo ser humano posee. Tiene entendimiento para percibir y sopesar. Tiene conciencia para decidir sobre la naturaleza de los opuestos morales. Tiene el poder y la libertad de elección. Ahora, a este agente moral que posee estas facultades, se dirigen los motivos del Evangelio, y hay claramente una tendencia natural en estas consideraciones de peso a influenciarlo para que obedezca a su Creador. Pero ahora paso a mostrar lo que debemos entender por el mandato del texto. La Biblia a menudo habla del corazón como una fuente de la cual fluyen los afectos y acciones morales del alma, como en Mateo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El término corazón aplicado a la mente es figurativo y reconoce una analogía entre el corazón del cuerpo y el corazón del alma. El órgano carnal del cuerpo llamado corazón es el asiento y la fuente de la vida animal, y por su acción constante difunde la vida a través del sistema animal. El corazón espiritual es la fuente de la vida espiritual. Es esa preferencia profunda y voluntaria de la mente que está detrás de todos sus demás afectos y emociones voluntarias y de la cual éstos toman su carácter. En este sentido entiendo que se usa el término corazón en el texto. Es evidente algo sobre lo que tenemos control, algo voluntario, algo por lo que somos culpables y que estamos obligados a cambiar. Ahora bien, si el requisito es que hagamos algún cambio constitucional en la sustancia del cuerpo o la mente, es evidentemente injusto y se impone con una pena no menor que infinita, ya que la obediencia es imposible. El requisito es una tiranía infinita. Es evidente que el requisito aquí es cambiar nuestro carácter moral, nuestra disposición moral. En otras palabras, cambiar esa preferencia permanente de nuestras mentes que prefiere el pecado a la santidad, la autogratificación a la gloria de Dios. Entiendo que un cambio de corazón, tal como se usa el término aquí, es exactamente lo que queremos decir con un cambio de mente en cuanto al objeto supremo de búsqueda, un cambio en la elección de un fin, no meramente en la elección de medios. Un individuo puede cambiar de opinión y preferir, en un momento, un conjunto de medios, y en otro momento, otro conjunto, para lograr el mismo fin. Un hombre que se propone como objeto supremo la búsqueda de su propia felicidad, puede en un momento imaginar que su mayor felicidad está en la posesión de bienes mundanos, y en la búsqueda de este fin puede dedicarse por completo a la adquisición de riquezas, en cuya persecución puede cambiar a menudo su elección de medios. En un momento puede dedicarse al comercio, en otro a la profesión de abogado, y aún más a la profesión de medicina. Pero todos estos solo son cambios de opinión en cuanto a los medios para lograr el mismo fin egoísta. De nuevo, puede ver que su felicidad no consiste en la abundancia de riquezas, que va a existir para siempre, que por lo tanto tiene un interés más alto en las cosas de la eternidad que en las cosas del tiempo. Puede en consecuencia ampliar sus objetivos egoístas, llevar su interés hacia la eternidad y proponer como objeto supremo de búsqueda la salvación de su alma. Ahora es un interés eterno, en lugar de lo temporal lo que busca, lo que propone como objeto supremo de búsqueda, pero aún el fin es su propia felicidad. El fin es sustancialmente el mismo, es solo el ejercicio del egoísmo en una escala más amplia y extendida. En lugar de estar satisfecho con la felicidad del tiempo, el egoísmo apunta a asegurar la dicha de la eternidad. Cuando limita sus vistas y deseos a la adquisición de bienes mundanos, apuntaba a obtener los afectos, los servicios, los honores y las riquezas del mundo. Ahora alarga las cuerdas y fortalece las estacas de su egoísmo. Lleva adelante sus objetivos, sus deseos y esfuerzos hacia la eternidad,
se dispone a orar, a leer su Biblia y volverse maravillosamente religioso, y quisiera absorber los afectos, enlistar los poderes y comandar los servicios de todo el cielo y del Dios eterno. Mientras sus vistas se limitaban a las cosas terrenales, estaban satisfechos con que los hombres fueran sus sirvientes, pero ahora, en la búsqueda egoísta de su propia felicidad eterna, quisiera llamar a todos los atributos de Jehová para que lo sirvan. Pero en todo esto no hay un cambio de corazón. Puede haber cambiado a menudo en la elección de medios, pero su fin siempre ha sido el mismo. Su propia felicidad ha sido su ídolo. Un cambio de corazón, entonces, consiste en cambiar la preferencia dominante de la mente en cuanto al fin de búsqueda. El corazón egoísta es una preferencia del interés propio sobre la gloria de Dios y los intereses de su reino. Un corazón nuevo consiste en una preferencia de la gloria de Dios y los intereses de su reino sobre la propia felicidad. En otras palabras, es un cambio del egoísmo a la benevolencia, de tener un interés supremo en el propio beneficio, una elección absorbente y dominante de la felicidad y la gloria de Dios y su reino. Es un cambio en la elección de un gobernante supremo. La conducta de los pecadores impenitentes demuestra que prefieren a Satanás como el gobernante del mundo, obedecen sus leyes, hacen campaña por él y son celosos por sus intereses, incluso hasta el martirio. Llevan su apego a él y a su gobierno tan lejos como para sacrificar tanto el cuerpo como el alma para promover su interés y establecer su dominio. Un corazón nuevo es la elección de Jehová como el gobernante supremo, una preferencia profunda y permanente de sus leyes, gobierno, carácter y persona, como el legislador y gobernador supremo del universo. Así, el mundo está dividido en dos grandes partidos políticos. La diferencia entre ellos es que un partido elige a Satanás como el Dios de este mundo, obedece sus leyes y se dedica a su interés. El egoísmo es la ley del imperio de Satanás, y todos los pecadores impenitentes le obedecen de buena gana. El otro partido elige a Jehová como su gobernante y se consagra con todos sus intereses a su servicio y gloria. Tampoco este cambio implica una alteración constitucional de los poderes del cuerpo o la mente, más que un cambio de opinión en cuanto a la forma o administración de un gobierno humano. Hay ciertas cosas en cuanto a la mente con las que nos familiarizamos por experiencia. Por ejemplo, sabemos por experiencia que es la naturaleza de la mente ser controlada en sus ejercicios y afectos individuales por una disposición o preferencia profunda de un curso u objeto particular. No es necesario aquí entrar en la filosofía de este hecho, sino simplemente reconocer el hecho en sí. Por ejemplo, cuando Adán fue creado por primera vez y despertó a la existencia, antes de haber obedecido o desobedecido a su Creador, no podía tener ningún carácter moral en absoluto. No había ejercido afectos, deseos ni realizado acciones. En este estado era un agente moral completo, y en este sentido, a la imagen de su Creador, pero aún no podía tener ningún carácter moral, porque el carácter moral no puede ser un tema de creación, sino que se adhiere a la acción voluntaria. No me entiendan mal, no afirmo que haya pasado un tiempo considerable entre la creación de Adán y su posesión de un carácter moral. Se presume que, tan pronto como despertó a la existencia y tuvo conocimiento de la existencia y el carácter de su Creador, cuyas evidencias sin duda brillan a su alrededor, lo eligió como su gobernante supremo y dedicó voluntariamente todos sus poderes a su servicio. Esta preferencia por Dios, su gloria y servicio, sobre su propio interés y todo lo demás, constituyó su disposición o su carácter moral. En otras palabras, era un corazón perfectamente santo. De este corazón o preferencia, fluían como de una fuente las aguas puras de la obediencia. Todos los movimientos subordinados, afectos, elecciones y propósitos de la mente y todas las acciones externas fluían de esta preferencia fuerte y gobernante por Dios y su servicio. Así salió a cuidar el jardín de Dios y mantenerlo. Ahora, por un tiempo, esta preferencia de Adán fue lo suficientemente fuerte y permanente como para asegurar la obediencia perfecta en todo, porque la mente actuará en consonancia con una preferencia permanente según la fuerza y permanencia de esa preferencia. Por ejemplo, la fuerte preferencia que un hombre puede tener por su hogar puede impedirle entretener cualquier propósito de ir al extranjero.
La fuerza de su preferencia por su esposa puede evitar que tenga deseos de intimidad impropia con otras mujeres, y la probabilidad, y puedo decir la posibilidad, de traicionarlo en actos de infidelidad a su esposa puede depender de la fuerza y energía permanente de su preferencia por ella sobre todas las demás mujeres. Así, mientras la preferencia de Adán permaneció inquebrantable, su energía dio dirección y carácter a todos sus sentimientos y a toda su conducta. Y lo que debe sellar la perfección sobre la obediencia del cielo es la gran fuerza y la energía continuamente permanente de su preferencia por Dios y su servicio. De hecho, la santidad continua de Dios depende de la misma causa y fluye de la misma fuente. Su santidad no consiste en la sustancia de su naturaleza, sino en su preferencia por lo correcto. Su santidad debe ser voluntaria, y es inmutablemente santo porque es infinitamente santo. En otras palabras, su preferencia por lo correcto es infinitamente fuerte, tan fuerte y tan permanente que nunca admite cambio de cualquier conducta inconsistente con ella. Adán era perfectamente santo, pero no infinitamente. Como su preferencia por Dios no era infinitamente fuerte, era posible que pudiera cambiar, y tenemos el hecho melancólico escrito en caracteres que no pueden malinterpretarse en todos lados a nuestro alrededor, de que ocurrió una ocasión en la que realmente la cambió. Satanás, en la persona de la serpiente, presentó una tentación de un carácter muy peculiar. Fue dirigida a los apetitos constitucionales tanto del alma como del cuerpo, al apetito por la comida en el cuerpo y al conocimiento en la mente. Estos apetitos eran constitucionales, no eran en sí mismos pecaminosos, pero su indulgencia ilícita era pecado. La propuesta de la serpiente fue que cambiara su mente en cuanto a su fin supremo de búsqueda, y así cambiar su corazón, o todo su carácter moral. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, el fundamento de la santidad en Adán, y lo que constituía su corazón santo, era la elección suprema de que Dios gobernara, la preferencia suprema de Dios y su gloria sobre su propia felicidad o interés. Es fácil ver, por lo tanto, que el objeto que buscaba la serpiente era efectuar un cambio en el fin supremo de búsqueda. Era preferir su propia gratificación a la obediencia a su Creador, convertirse en un Dios mismo en lugar de obedecer a Jehová, perseguir como fin supremo la gratificación propia en lugar de la gloria de Dios. Al ceder, por lo tanto, a esta propuesta, al cambiar su mente sobre este punto fundamental, cambió su propio corazón, o sea, esa preferencia dominante que era a la vez el fundamento y la fuente de toda obediencia. Ahora este fue un verdadero cambio de corazón, de un corazón perfectamente santo a uno perfectamente pecaminoso. Pero aquí no hubo un cambio constitucional, ningún cambio en la sustancia del cuerpo o la mente. No fue un cambio en los poderes de la agencia moral en sí mismos, sino simplemente en el uso de ellos, en consagrar sus energías a un fin diferente. Ahora, supongamos que Dios hubiera salido a Adán con el mandato del texto, «Haceos un corazón nuevo, ¿por qué moriréis?» ¿Podría Adán haber respondido justamente, «¿Crees que puedo cambiar mi propio corazón? ¿Puedo, que tengo un corazón totalmente depravado, puedo cambiar ese corazón?» ¿No podría el Todopoderoso haberle respondido con palabras de fuego, «Rebelde, acabas de cambiar tu corazón de santidad a pecado, ahora cámbialo de nuevo de pecado a santidad»? Supongamos que un soberano humano estableciera un gobierno y propusiera como el gran fin de búsqueda producir la mayor cantidad de felicidad posible dentro de su reino. Él promulga leyes sabias y benevolentes, calculadas para promover este objetivo, al cual conforma toda su propia conducta. En la administración de éstas, emplea toda su sabiduría y energías, y requiere que todos sus súbditos simpaticen con él, que apunten al mismo objetivo,
que se rijan por los mismos principios, que busquen de manera suprema y constante el mismo fin, la promoción de los intereses más altos de la comunidad. Supongamos que estas leyes están bien diseñadas, que la obediencia universal resultaría necesariamente en felicidad universal. Ahora supongamos que un individuo, después de un tiempo de obediencia y de devoción al interés del gobierno y la gloria de su soberano, se ha inducido a retirar su influencia y energías de promover el bien público y se establezca por sí mismo. Supongamos que diga: ya no seré gobernado por los principios de buena voluntad hacia la comunidad, ni encontraré mi propia felicidad en promover el interés público, sino que buscaré promover mi propia felicidad y gloria a mi manera, y que el soberano y los súbditos se cuiden a sí mismos. La caridad comienza por casa. Ahora supongamos que él se establece así por sí mismo, que propone su propia felicidad y engrandecimiento como el objeto supremo de su búsqueda, y no duda en pisotear las leyes y violar los derechos, tanto de su soberano como de los súbditos, donde quiera que esas leyes o derechos se interpongan en el camino de la realización de sus designios. Es fácil ver que se ha convertido en un rebelde, ha cambiado su corazón y, en consecuencia, su conducta. Ha establecido un interés no solo separado, sino opuesto al interés de su legítimo soberano. Ha cambiado su corazón de bueno a malo. De ser un súbdito obediente se ha convertido en un rebelde. De obedecer a su soberano, ha establecido una soberanía independiente. De tratar de influir en todos los hombres para que obedezcan al gobierno, de buscar supremamente la prosperidad y la gloria de su soberano, se convierte en un pequeño soberano. Y como Absalón capturó a los hombres de Israel y los besó, así le roba sus corazones. Ahora él se esfuerza por absorber los afectos, enlistar las simpatías y comandar el respeto y la obediencia de todos a su alrededor. Ahora, ¿qué constituiría un cambio de corazón en este hombre hacia su soberano? Respondo, que volviera atrás, que cambiara su mente en cuanto al objeto supremo de búsqueda, que prefiriera la gloria de su soberano y el bien del público a su propio interés separado. Eso constituiría un cambio de corazón. Ahora, este es el caso del pecador. Dios ha establecido un gobierno ya propuesto, mediante la exhibición de su propio carácter, producir la mayor cantidad de felicidad posible en el universo. Ha promulgado leyes sabiamente calculadas para promover este objetivo, a las cuales conforma toda su propia conducta, y requiere que todos sus súbditos se conformen perfecta e invariablemente a ellas. Después de un tiempo de obediencia, Adán cambió su corazón y se estableció por sí mismo. Lo mismo ocurre con todo pecador, aunque no obedezca primero, como lo hizo Adán. Sin embargo, su corazón malvado consiste en establecer su propio interés en oposición al interés y gobierno de Dios. Al buscar promover su propia felicidad privada de una manera que se opone al bien general, la gratificación propia se convierte en la ley a la cual conforma su conducta. Es esa mentalidad de la carne que es enemistad contra Dios. Un cambio de corazón, por lo tanto, es preferir un fin diferente, preferir supremamente la gloria de Dios y el bien público a la promoción de su propio interés, y cuando esta preferencia cambia, vemos, por supuesto, un cambio correspondiente en la conducta. Si un hombre cambia de bando en política, lo verán reuniéndose con aquellos que tienen las mismas opiniones y sentimientos que él, ideando planes y usando su influencia para elegir al candidato que ahora ha elegido. Tiene nuevos amigos políticos por un lado y nuevos enemigos políticos por el otro. Lo mismo ocurre con un pecador. Si su corazón cambia, verán que los cristianos se convierten en sus amigos y Cristo en su candidato. Busca honrarlo y promover su interés en todos sus caminos. Antes, el lenguaje de su conducta era: deja que Satanás gobierne el mundo. Ahora, el lenguaje de su corazón y de su vida es: deja que Cristo gobierne como Rey de las naciones, así como el Rey de los santos. Antes su conducta decía: oh Satanás, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Ahora su corazón, su vida, sus labios claman: oh Jesús, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Como prueba de que el cambio que he descrito constituye un cambio de corazón, si es que se necesita alguna prueba, observo en primer lugar que aquel que realmente prefiere la gloria de Dios y el interés de su reino a su propio interés egoísta es un cristiano, y aquel que realmente prefiere su interés egoísta a la gloria de Dios es un pecador impenitente. La diferencia fundamental radica en esta preferencia dominante, esta fuente, este corazón, del cual fluyen sus emociones, afectos y acciones. Como la diferencia entre ellos no consiste en la sustancia de sus mentes o cuerpos, sino en el estado voluntario de su mente, es tan poco filosófico, absurdo e innecesario suponer que ha ocurrido un cambio físico constitucional en aquel que tiene un corazón nuevo, como inferir que, porque un hombre ha cambiado de política, por lo tanto, su naturaleza ha cambiado. Además, esta nueva preferencia solo necesita volverse lo suficientemente profunda y energética en su influencia para imprimir la perfección del cielo sobre todo el carácter. Debido a los hábitos de pecado arraigados durante mucho tiempo y a actuar bajo el dominio de una preferencia opuesta, cuando realmente cambia, a menudo es débil y relativamente ineficaz, y en consecuencia, la mente a menudo actúa en inconsistencia con esta preferencia general. Por lo tanto, Dios le dice a Israel, «Cuán débil es tu corazón». Como un hombre que está tan poco influenciado por el principio o afecto por su esposa que, aunque en general y en términos generales la prefiere a cualquier otra mujer, sin embargo, ocasionalmente puede ser culpable de un acto de infidelidad hacia ella. Ahora, lo que se necesita en el caso de un cristiano es que sus viejos hábitos de pensamiento, sentimiento y acción sean quebrantados, que su nueva preferencia gane fuerza, estabilidad, firmeza y perpetuidad, y así tome el control de todo el hombre. Este proceso constituye la santificación. Cada acto de obediencia a Dios fortalece esta preferencia y hace que la obediencia futura sea más natural. El control perfecto de esta preferencia sobre todos los movimientos morales de la mente devuelve al hombre al estado en el que estaba Adán antes de la caída y constituye la santidad perfecta. Una vez más, si un cambio de corazón fuera físico o un cambio en la constitución de la mente, no tendría carácter moral. El cambio para tener carácter moral debe ser voluntario. Para constituir un cambio de corazón, no solo debe ser voluntario, sino que debe ser un cambio en la preferencia dominante de la mente. Debe ser un cambio en cuanto al objeto supremo de búsqueda. Finalmente, es un hecho en la experiencia de todo cristiano que el cambio por el que ha pasado no es otra cosa que lo que he descrito. Al hablar desde la experiencia, puede decir, aunque antes prefería mi propio interés separado a la gloria de mi Creador, ahora prefiero su gloria y los intereses de su reino, y consagro todos mis poderes para promoverlos para siempre. Segundo, la segunda pregunta es si el requisito del texto es razonable y equitativo. La respuesta a esta pregunta debe depender de la naturaleza del deber que se debe realizar. Si el cambio es físico, un cambio en la constitución o sustancia del alma, claramente no está dentro del alcance de nuestra capacidad, y la respuesta a la pregunta debe ser, no es razonable ni equitativo. Mantener que estamos bajo la obligación de hacer lo que no tenemos poder para hacer es absurdo. Si estamos bajo una obligación de hacer algo y no lo hacemos, pecamos, porque la culpabilidad del pecado consiste en ser la violación de una obligación. Pero si estamos bajo la obligación de hacer lo que no tenemos poder para hacer, entonces el pecado es inevitable. Estamos obligados a pecar por una necesidad natural. Pero esto es contrario a la razón correcta, hacer que el pecado consista en cualquier cosa que no sea impuesta por la necesidad de la naturaleza. Además, si es pecado, estamos obligados a arrepentirnos de él, a culparnos sinceramente y a justificar el requisito de Dios. Pero es claramente imposible para nosotros culparnos por no hacer algo de lo que somos conscientes que nunca tuvimos poder para hacer. Supongamos que Dios le ordena a un hombre volar. ¿Impondría el mandato alguna obligación sobre él hasta que le fueran dadas alas? Ciertamente no. Pero supongamos que, al no obedecer,
Dios le exigiera que se arrepintiera de su desobediencia y lo amenazara con enviarlo al infierno si no se culpaba sinceramente y justificaba el requisito de Dios. Debería dejar de ser un ser razonable antes de poder hacer esto. Sabe que Dios nunca le dio el poder de volar y por lo tanto no tenía derecho a exigírselo. Su sentido natural de justicia y del fundamento de la obligación es ultrajado, y con indignación y conciencia devuelve el requisito a la cara de su Creador. El arrepentimiento, en este caso, es una imposibilidad natural. Mientras sea un ser razonable, sabe que no es culpable de no volar sin alas, y por mucho que pueda lamentar no poder obedecer el requisito, y por grande que sea su temor a la ira de Dios, culparse a sí mismo y justificar a Dios sigue siendo una imposibilidad natural. Por lo tanto, como Dios requiere que los hombres se hagan un corazón nuevo, bajo una pena de muerte eterna, es la evidencia más fuerte posible de que son capaces de hacerlo. Decir que les ha ordenado que lo hagan, sin decirles que son capaces, es una trivialidad consumada. Su capacidad está implícita tan fuertemente como puede estarlo en el mandato mismo. De todo esto se verá que la respuesta a la pregunta de si el requisito en el texto es justo debe depender de la pregunta de la capacidad del hombre, y la pregunta de la capacidad debe depender de la naturaleza del cambio mismo. Si el cambio es físico, claramente está más allá del poder del hombre. Es algo sobre lo que no tiene más control que el que tuvo sobre la creación de su alma y cuerpo. Pero si el cambio es moral, en otras palabras, si es voluntario, un cambio de elección o preferencia, como lo he descrito, entonces la respuesta a la pregunta, ¿es el requisito del texto justo y razonable? Claramente es, sí, es completamente razonable y justo, porque tiene todos los poderes de un agente moral, y lo que se requiere no es alterar estos poderes, sino emplearlos en el servicio de su Creador. Dios ha creado estos poderes, y ustedes pueden y los usan. Él les da el poder de obedecer o desobedecer, y su pecado es que, mientras Él sostiene estos poderes, ustedes los prostituyen al servicio del pecado y de Satanás. Además, estos poderes están tan bien adaptados para la obediencia como para la desobediencia. Su maldad consiste en una elección equivocada pero obstinada del pecado. Pero, ¿no es tan fácil elegir lo correcto como lo incorrecto? ¿No son los motivos para una elección correcta infinitamente mayores que para una incorrecta? ¿Podría Adán haber objetado razonablemente que no podía cambiar su elección? ¿Podría Satanás objetar que no tenía poder para cambiar la preferencia dominante de su mente y preferir la gloria de su Creador a la rebelión contra su trono? Si Satanás o Adán o ustedes pueden presentar razonablemente esta objeción, entonces no existe tal cosa como el pecado en la tierra o en el infierno. Además, Dios solo les exige que elijan y actúen razonablemente, porque ciertamente es de acuerdo con la razón correcta preferir la gloria de Dios y el interés de su inmenso reino a su propio interés privado. Es un bien infinitamente mayor, por lo tanto, ustedes y todas sus criaturas están obligados a preferirlo. Pero dije que los motivos para una preferencia correcta son infinitamente mayores que para una incorrecta. Los pecadores a menudo se quejan de que están tan influenciados por los motivos que no pueden resistir la iniquidad. A menudo excusan sus pecados alegando que la tentación era demasiado fuerte para ellos. Pecador, ¿por qué es que, mientras son tan fácilmente influenciados por los motivos como para quejarse de que no pueden resistirlos, que son demasiado débiles para resistir su influencia para pecar, que son lo suficientemente fuertes para resistir el mundo de motivos que les llegan como una ola de fuego, para hacer lo correcto y obedecer a su Creador? Cuando el Hijo de Dios se acerca a ustedes, reuniendo motivos del cielo, la tierra y el infierno, y los derrama en una faz focal sobre su mente, ¿cómo es que son lo suficientemente fuertes para resistir? Ustedes cuya mente es tan maleable como el aire ante los motivos para pecar, que son toda debilidad y se quejan de que no pueden resistir cuando son tentados a desobedecer a Dios, pueden ejercer una fuerza tan gigante, casi diría la fuerza de la omnipotencia, al resistir el peso infinito de los motivos que les llegan desde todos los rincones del universo para obedecer a Dios.
Está claro que si no ejercieran toda la fuerza de su agencia moral para resistir, estas consideraciones cambiarían su corazón. Tercero, ahora paso a la tercera y última pregunta, es decir, ¿cómo este requisito de hacerse un corazón nuevo es consistente con las declaraciones repetidas de la Biblia de que un corazón nuevo es un don y obra de Dios? La Biblia atribuye la conversión o un corazón nuevo a 4 agencias diferentes. A menudo se atribuye al Espíritu de Dios, y si consultan las Escrituras, encontrarán que se atribuye aún más frecuentemente a la verdad, como Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La verdad los hará libres. Santifícalos en tu verdad. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. A veces se atribuye al predicador o a quien presenta la verdad. El que gana almas es sabio. Pablo dice, yo los engendré por medio del Evangelio. El que hace volver al pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. A veces se habla de ello como la obra del pecador mismo. Así dice el apóstol, ustedes se han purificado obedeciendo a la verdad. Reflexioné en mis caminos, dice el salmista, y volví mis pies a tus testimonios. Nuevamente dice, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ahora la pregunta es, ¿son todas estas declaraciones de las Escrituras consistentes entre sí? Todas son verdaderas, todas significan exactamente lo que dicen, y no hay ningún desacuerdo real entre ellas. Hay un sentido en el que la conversión es la obra de Dios, hay un sentido en el que es efecto de la verdad, hay un sentido en el que el predicador lo hace, y también es la obra apropiada del pecador mismo. El acto de convertirse o el cambio es realizado por el propio pecador. El agente que lo induce es el Espíritu de Dios. Un agente secundario es el predicador o la persona que presenta la verdad. La verdad es el instrumento o motivo que el Espíritu usa para inducir al pecador a volverse. Supongamos que están parados en la orilla de las cataratas del Niágara. Mientras están al borde del precipicio, ven a un hombre perdido en una profunda reflexión, acercándose al borde inconsistente de su peligro. Se acerca más y más, hasta que finalmente levanta su pie para dar el paso final que lo sumergirá en la destrucción. En ese momento, elevan su voz de advertencia por encima del ruido de las aguas espumosas y gritan, «¡Detente!». La voz atraviesa su oído y rompe el hechizo que lo ata. Se da vuelta instantáneamente, pálido y aterrado, retrocede temblando del borde de la muerte. Vacila y casi se desmaya de horror. Se da vuelta y camina lentamente hacia la posada. Ustedes lo siguen. La evidente agitación en su rostro atrae a varios a su alrededor, y al acercarse, él los señala y dice, «Ese hombre salvó mi vida». Aquí él atribuye la obra a ustedes, y ciertamente hay un sentido en el que ustedes lo salvaron, pero al ser cuestionado más dice, «Detente, ¿cómo resuena esa palabra en mis oídos? Oh, esa fue para mí la palabra de vida». Aquí lo atribuye a la palabra que lo despertó y lo hizo volverse, pero al conversar aún más dice, «Si no me hubiera vuelto en ese instante estaría muerto». Aquí habla de ello, y con razón, como su propio acto, pero inmediatamente lo escuchan decir, «Oh, la misericordia de Dios! Si Dios no hubiera intervenido, estaría perdido». Ahora, el único defecto en esta ilustración es este. En el caso supuesto, la única intervención por parte de Dios fue una providencial, y el único sentido en el que se le atribuye la salvación de la vida del hombre a él es un sentido providencial. Pero en la conversión de un pecador hay algo más que la providencia de Dios en juego, porque aquí no solo la providencia de Dios ordena que el predicador grite «Detente», sino que el Espíritu de Dios lleva la verdad a su corazón con un poder tan tremendo que lo induce a volverse. No solo el predicador grita «Detente», sino que, a través de la voz del predicador, el Espíritu grita «Detente». El predicador clama «Conviértanse». ¿Por qué morirán?
El Espíritu derrama la exhortación con tal poder que el pecador se vuelve. Ahora, al hablar de este cambio, es perfectamente correcto decir que el Espíritu lo volvió, tal como dirían de un hombre que ha persuadido a otro a cambiar de opinión sobre el tema de la política, que lo ha convertido y lo ha traído a su lado. También es correcto decir que la verdad lo convirtió, como en el caso en el que los sentimientos políticos de un hombre fueron cambiados por un argumento determinado, diríamos que ese argumento lo trajo a su lado. Así también, con perfecta propiedad, podemos atribuir el cambio al predicador viviente o a quien presentó los motivos, tal como diríamos de un abogado que ha prevalecido en su argumento con un jurado. Él ha ganado su caso, ha convertido al jurado. También con la misma propiedad se atribuye al individuo mismo cuyo corazón ha cambiado. Diríamos que ha cambiado de opinión, ha venido a nuestro lado, se ha arrepentido. Ahora, es estrictamente cierto, y cierto en el sentido más absoluto y elevado. El acto es su propio acto, el volverse es su propio volverse, mientras que Dios, por medio de la verdad, lo ha inducido a volverse. Aún es estrictamente cierto que Él se ha vuelto y lo ha hecho Él mismo. Así ven el sentido en el que la obra de Dios y también el sentido en el que es la propia obra del pecador. El Espíritu de Dios, por medio de la verdad, influye en el pecador para que cambie, y en este sentido es la causa eficiente del cambio. Pero el pecador realmente cambia, y por lo tanto es el mismo en el sentido más propio, el autor del cambio. Hay algunos que al leer sus Biblias fijan sus ojos en aquellos pasajes que atribuyen la obra al Espíritu de Dios y parecen pasar por alto aquellos que la atribuyen al hombre y la presentan como el acto propio del pecador. Cuando han citado las Escrituras para probar que es la obra de Dios, parecen pensar que han probado que es algo en lo que el hombre es pasivo y que en ningún sentido puede ser la obra del hombre. Hace algunos meses se escribió un tratado cuyo título era La regeneración es el efecto del poder divino. El escritor procede a probar que la obra es realizada por el Espíritu de Dios y allí se detiene. Ahora, habría sido igualmente cierto, igualmente filosófico, igualmente bíblico si hubiera dicho que la conversión es la obra del hombre. Era fácil probar que la obra era de Dios, en el sentido en que lo he explicado. El escritor, por lo tanto, dice la verdad hasta donde llega, pero solo ha dicho la mitad de la verdad, porque mientras hay un sentido en el que es la obra de Dios, como en el que ha mostrado, también hay un sentido en el que es obra del hombre, como acabamos de ver. El mismo título de este tratado es una piedra de tropiezo. Dice la verdad, pero no dice toda la verdad. Y podría escribirse un tratado sobre esta proposición. La conversión o regeneración es la obra del hombre, que sería igualmente cierta, igualmente bíblica, igualmente filosófica que la que he mencionado. Así el escritor, en su celo por reconocer y honrar a Dios como involucrado en esta obra, al omitir el hecho de que un cambio de corazón es el acto propio del pecador, ha dejado al pecador fuertemente atrincherado, con sus armas en sus manos rebeldes, resistiendo firmemente las demandas de su Creador y esperando pasivamente que Dios le haga un corazón nuevo. Así ven la consistencia entre el requisito del texto y el hecho declarado de que Dios es el autor del corazón nuevo. Dios les ordena que lo hagan, espera que lo hagan, y si alguna vez se hace, ustedes deben hacerlo. Concluiré este discurso con varias inferencias y observaciones. Primero, los pecadores hacen sus propios corazones malvados. Su preferencia por el pecado es un acto voluntario propio. Hacen de la gratificación propia la regla a la que ajustan toda su conducta. Cuando comienzan a existir, el primer principio que descubrimos en su conducta es su determinación de gratificarse a sí mismos. Pronto sucede que cualquier esfuerzo por frustrarlos en la gratificación de sus apetitos es resistido firmemente por ellos. Parecen decidirse completamente a perseguir su propia felicidad y gratificarse, pase lo que pase. Y así harán la guerra sucesivamente a su niñera, a sus padres y a su Dios, cada vez que encuentren que sus exigencias prohíben la búsqueda de este fin. Ahora bien, este es un estado de mente puramente voluntario.
Este estado de mente no es un objeto de creación, es enteramente el resultado de la tentación al egoísmo, que surge de las circunstancias bajo las cuales el niño viene a la existencia. Esta preferencia por el interés propio es permitida por el pecador para que crezca con su conocimiento y se fortalezca con su fuerza, hasta que este corazón desesperadamente malvado lo lleve hacia las puertas del infierno. Segundo, de lo dicho, la necesidad de un cambio de corazón es más que evidente. El estado de mente en el que están los pecadores impenitentes es llamado por el apóstol la mente carnal, o como debería verse traducido, el ocuparse de la carne es enemistad contra Dios. El niño al principio da rienda suelta a los apetitos corporales. Dios le requiere que someta su cuerpo y lo haga instrumento de su alma en el servicio de Dios, que subordine todas sus pasiones a la voluntad de su Creador. Pero en lugar de eso, hace de la gratificación de sus apetitos y pasiones la ley de su vida. Es esa ley en sus miembros de la que habla el apóstol, que lucha contra la ley de su mente. Este estado de mente es directamente opuesto al carácter y a las exigencias de Dios. Con este corazón, la salvación del pecador es una imposibilidad manifiesta. Tercero, a la luz de este tema, pueden ver la naturaleza y el grado de la dependencia del pecador en el Espíritu de Dios. La agencia del Espíritu no es necesaria para darle poder, sino para vencer su obstinación voluntaria. Algunas personas parecen suponer que el Espíritu es empleado para darle poder al pecador, que es incapaz de obedecer a Dios sin la agencia del Espíritu. Me alarmo cuando escucho declaraciones como estas, y si no fuera porque supongo que hay un sentido en el que el corazón de un hombre puede ser mejor que su cabeza, me sentiría obligado a sostener que las personas que sostienen este sentimiento no son cristianas en absoluto. Ya he demostrado que un hombre no está obligado a hacer lo que no tiene capacidad de hacer. En otras palabras, que su obligación solo es proporcional a su capacidad, que no puede culparse a sí mismo por no haber ejercido un poder que nunca poseyó. Si cree, por lo tanto, que no tiene poder para obedecer a su Creador, es imposible que se culpe por no hacerlo. Y si cree que la agencia del Espíritu es indispensable para hacerlo capaz, la coherencia debe obligarlo a sostener que, sin esta agencia adicional, no está obligado a obedecer. Darle poder al pecador, con la ayuda del Espíritu Santo, para obedecer a Dios, es lo que los arminianos llaman una habilidad graciosa, términos que son un absurdo manifiesto. ¿Qué es la gracia? Es favor inmerecido, algo que no tenemos derecho en justicia, algo que puede ser retenido sin injusticia. Si esta es una definición verdadera, es evidente que una habilidad graciosa para hacer nuestro deber es absurda. Es un dictamen de la razón, de la conciencia, del sentido común y de nuestro sentido natural de justicia, que si Dios nos requiere la realización de cualquier deber o acto, está obligado en justicia a darnos el poder para obedecer. Es decir, debe darnos las facultades y la fuerza para realizar el acto. Pero si la justicia requiere esto, ¿por qué llamarlo una habilidad graciosa? La habilidad natural para hacer nuestro deber no puede ser una habilidad graciosa. Llamarlo así es confundir la gracia y la justicia como si significaran lo mismo. El pecado de desobediencia, entonces, debe consistir no en haber quebrantado la ley de Dios, sino únicamente no haber cedido a los impulsos del Espíritu. En consecuencia, la definición del pecado debería ser, según estos principios, no que el pecado es transgresión de la ley, sino que consiste en no ceder a la influencia del Espíritu. Mientras, por lo tanto, no sea consciente de que el Espíritu le está dando poder, no puede sentirse obligado a convertirse, ni puede, según ningún principio de razón, culparse a sí mismo. Preguntaría, ¿cómo es posible con estas opiniones que pueda arrepentirse? Y, ¿cómo, según estos principios, es culpable por no haberse arrepentido y vuelto al Señor? Pero para ilustrar tanto la naturaleza como el grado de la dependencia del hombre en el espíritu, supongan que un hombre está decidido a suicidarse. En ausencia de su esposa, carga sus pistolas y se prepara para cometer el horrible acto.
Su pequeño hijo observa el desorden de su mente y dice: «Padre, ¿qué vas a hacer?». «Cállate», responde, «voy a volarme la cabeza». El pequeño llora, extiende sus manitas suplicantes, le ruega que desista y derrama sus pequeñas oraciones, lágrimas y súplicas angustiosas para que no se quite la vida. Ahora bien, si la elocuencia del dolor, las oraciones y las lágrimas de este niño pudieran prevalecer para cambiar la obstinación de su propósito, no necesitaría ninguna otra influencia para someter y cambiar su mente. Pero el padre persiste, el niño grita a su madre, quien acude al llamado de su súplica y al enterarse de la causa de su angustia, se apresura con alas de terror al aposento de su esposo y le ruega que cambie de propósito. Por su amor, por su familia, por el amor de ellos hacia él, por su dependencia de él, en vista del corazón destrozado y la desesperación de la esposa de su pecho, por la angustia, las lágrimas, la indefensión de sus pequeños, por el cuidado que tiene por su propia alma, por la esperanza del cielo, por los terrores del infierno, por todo lo tierno y persuasivo en la vida, por todo lo solemne en el juicio final y terrible en los dolores de la segunda muerte, ella le ruega, una y otra vez, que no se precipite a su propia destrucción. Ahora, si todo esto puede moverlo, no necesita ninguna otra influencia más elevada para cambiar su mente. Pero cuando ella falla en sus esfuerzos, suponga que pudiera convocar a todos los ángeles de Dios y que todos ellos también fracasaran en conmoverlo y ablandarlo con su elocuencia celestial. Entonces alguna fuerza superior debe intervenir, o el hombre está perdido. Pero justo cuando pone la pistola en su oído, el Espíritu de Dios, que conoce perfectamente el estado de su mente y entiende todas las razones que lo han llevado a esta determinación desesperada, reúne un mundo de motivos y los vierte en un haz focal sobre su alma, de modo que al instante se acobarda, deja caer el arma de su mano sin fuerzas, abandona su propósito de muerte para siempre, cae de rodillas y da gloria a Dios. Ahora bien, fue la fuerza del propósito voluntario de autodestrucción del hombre lo que hizo necesaria la agencia del Espíritu en este caso. Si hubiera cedido a todos los motivos que se habían presentado antes y que deberían haberlo sometido, no habría sido necesaria la intervención del Espíritu Santo. Pero fue la maldad y la obstinación del miserable lo que sentó la única base para la intervención del Espíritu. Este es el caso del pecador. Ha decidido completamente en su corazón hacer el mal, y si las oraciones y lágrimas de amigos y de la Iglesia de Dios, las advertencias de los ministros, las reprensiones de la providencia, los mandatos, las exhortaciones, las lágrimas, los gemidos y la muerte del amado Hijo de Dios, si la oferta del cielo o la amenaza del infierno pudieran superar su obstinada preferencia por el pecado, la agencia del Espíritu sería innecesaria. Pero porque ninguna persuasión humana, ningún motivo que el hombre o el ángel pueda llevar a su mente, lo hará cambiar. Por lo tanto, el Espíritu de Dios debe intervenir para sacudir su preferencia y volverlo del infierno. El grado de su dependencia del Espíritu es justo el grado de su obstinación. Si estuviera solo ligeramente inclinado a seguir el camino a la muerte, los hombres podrían cambiarlo sin pedir ayuda a Dios. Pero en proporción a la fuerza de su preferencia por el pecado, es necesario que el Espíritu intervenga o está perdido. Así ven que la dependencia del pecador en el Espíritu de Dios, en lugar de su excusa, es lo que constituye su culpa. Cuarto, nuevamente, ven en este tema la naturaleza de la agencia del Espíritu, que Él no actúa por contacto físico directo sobre la mente, sino que usa la verdad como su espada para penetrar al pecador, y que los motivos presentados en el Evangelio son los instrumentos que usa para cambiar el corazón del pecador. Algunos han dudado de esto y han supuesto que es equivalente a negar por completo la agencia del Espíritu el sostener que Él convierta a los pecadores por motivos. Otros han negado la posibilidad de cambiar el corazón por motivos. Pero, ¿no cambió la serpiente el corazón de Adán por motivos? ¿Y no puede el Espíritu de Dios, con motivos infinitamente más elevados, ejercer un poder tan grande sobre la mente como Él puede?
¿Puede la vieja serpiente cambiar un corazón de perfectamente santo a perfectamente pecaminoso por el poder de los motivos, y no puede el Dios infinitamente sabio hacer tanto como lo hizo Satanás? En verdad, negar esto parece mucho como restar sabiduría y poder a Dios, pero que la Escritura declara abundantemente que el Espíritu convierte a los pecadores por el poder del motivo es muy evidente. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es una de las muchas declaraciones explícitas sobre este tema. La filosofía de este tema está resuelta por la Biblia. Es un tema sobre el cual no tenemos libertad para especular y formar nuestras propias teorías filosóficas y sostener que por contacto físico directo, independientemente de la verdad, Dios interviene y cambia el corazón del pecador. Cuando Dios dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, esto resuelve la pregunta, y es equivalente a decir que no nos ha hecho nacer de ninguna otra manera. Los mismos términos usados por nuestro Salvador en la promesa del Espíritu para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, implican fuertemente el modo de su agencia. El término traducido como consolador en nuestra traducción de la Biblia es Paracletos. Es el mismo término que, en una de las epístolas de Juan, se traduce como abogado. El término se aplica allí a Jesucristo. Allí se dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este pasaje, Jesucristo es presentado como el abogado de los hombres ante Dios. El Paracletos o Consolador, prometido por nuestro Salvador, es representado como el abogado de Dios para pleitar su causa con los hombres. El término traducido como convencer o reprender en nuestra traducción es un término legal y significa la conclusión de un argumento, estableciendo o demostrando la culpabilidad del pecador. Así, las luchas del Espíritu de Dios con los hombres no son una pelea física, sino un debate, una contienda de no cuerpo con cuerpo, sino de mente con mente, y eso en la acción y reacción de una argumentación vehemente. De estas observaciones es fácil responder a la pregunta que a veces hacen los individuos que parecen estar completamente en la oscuridad sobre este tema. Si al convertir el alma, el espíritu actúa directamente sobre la mente o sobre la verdad. Esto es el mismo sinsentido que si preguntaran si un abogado terrenal que ha ganado su caso lo hizo actuando directa o físicamente sobre el jurado o sobre su argumento. Quinto, nuevamente, es evidente a partir de este tema que Dios nunca hace, al cambiar el corazón del pecador, lo que Él requiere que el pecador haga. Algunas personas, como ya he observado, parecen dispuestas a ser pasivas, a esperar alguna influencia misteriosa, como un choque eléctrico, para cambiar sus corazones. Pero en esta actitud y con estas opiniones, pueden esperar hasta el día del juicio y Dios nunca hará su deber por ellos. El hecho es, pecadores, que Dios les requiere que se conviertan, y lo que Él les requiere, no puede hacerlo por ustedes. Debe ser su propio acto voluntario. No es el trabajo apropiado de Dios hacer lo que Él les requiere. No esperen entonces que Él haga su deber, sino háganlo inmediatamente ustedes mismos, bajo pena de muerte eterna. Sexto, este tema también muestra que, si el pecador alguna vez tiene un corazón nuevo, debe obedecer el mandato del texto y hacerlo él mismo. Pero aquí alguien puede interponerse y decir, ¿no es esto quitarle el trabajo de las manos a Dios y despojarlo de la gloria? No, es la única visión del tema que le da gloria a Dios. Algunos, en su celo por magnificar la gracia del Evangelio, la destruyen por completo. Sostienen la incapacidad del pecador y por lo tanto eliminan su culpa. En lugar de considerarlo un rebelde voluntario y culpable, digno de muerte eterna, lo hacen una criatura indefensa y desafortunada, incapaz de hacer lo que Dios le requiere. En lugar de hacer que su única dificultad consista en una falta de voluntad, insisten en su incapacidad y así destruyen su culpa y, por supuesto, la gracia mostrada en su salvación. Porque, ¿qué gracia puede haber en ayudar a un individuo desafortunado?
Si los pecadores son incapaces de obedecer a Dios, precisamente en proporción a su incapacidad, son inocentes. Pero si no están dispuestos, si su no puedo es un no quiero, ya hemos visto que su culpa es proporcional a la fuerza de su falta de voluntad, y la gracia en su salvación debe ser igual a su culpa. Tampoco le resta gloria a Dios que el acto de convertirse sea el propio acto del pecador. El hecho es que él nunca se convertirá a menos que Dios lo induzca a hacerlo. Así que, aunque el acto es del pecador, la gloria pertenece a Dios, ya que Él lo hizo actuar. Si un hombre hubiera decidido quitarse la vida, y ustedes, con gran esfuerzo y a un gran costo, lograran que desistiera, ¿no merecerían algún crédito por las influencias que ejercieron en el caso? Aunque cambiar de opinión y renunciar a su propósito de autodestrucción fue su propio acto, en tanto que ustedes fueron la única causa de su cambio, y como era seguro que si no hubieran intervenido, él habría hecho el horrible acto, ¿no tienen derecho a tanta alabanza como si su propia agencia no hubiera estado involucrada en absoluto en el cambio? ¿No podría decirse en verdad que ustedes lo hicieron cambiar? Séptimo, pero nuevamente, la idea de que el Espíritu convierte a los pecadores por la verdad es la única visión del tema que honra tanto al Espíritu como a la verdad de Dios. La obra de conversión es mencionada en la Biblia como una obra de gran poder, y una vez escuché a un clérigo, al hablar sobre el gran poder de Dios en la conversión, aunque parecía verlo con una alteración física de la constitución del hombre, como la implantación de un nuevo principio o gusto, afirmar que era un mayor esfuerzo de poder que él colgó los cielos. La razón que asignó para que fuera un esfuerzo tan grande de poder fue que, en la creación del universo material, él no tuvo oposición, pero en la conversión de un alma, tenía todos los poderes del infierno para oponérsele. Ahora bien, esto es caprichoso y ridículo, como si la oposición del infierno pudiera oponer algún obstáculo en el camino del omnipotente físico. El poder que Dios ejerce en la conversión de un alma es poder moral. Es ese tipo de poder por el cual un estadista influye en la mente de un senado, o por el cual un abogado conmueve y doblega el corazón de un jurado, por el cual David inclinó el corazón de todo Israel como el corazón de un solo hombre. Ahora, cuando consideramos el egoísmo profundamente arraigado del pecador, sus hábitos de pecado largamente acariciados, sus múltiples excusas y refugios de mentiras, es una exhibición sublime de sabiduría y poder moral perseguirlo paso a paso con la verdad, cazarlo desde sus refugios de mentiras, obligarlo solo por la fuerza del argumento a renunciar a su egoísmo y a dedicarse al servicio de Dios. Esto refleja una gloria y un brillo sobre la verdad de Dios y la agencia del Espíritu Santo, que a la vez deleita y asombra al observador. Octavo, pero nuevamente, la idea de que el Espíritu usa motivos para cambiar el corazón es la única visión que da consistencia y significado a la repetida advertencia de no resistir al Espíritu Santo, de no contender con su Hacedor. Porque si el Espíritu operara sobre la mente por contacto físico directo, la idea de resistir efectivamente a la omnipotencia física es ridícula. El mismo pensamiento se aplica a aquellos pasajes que nos advierten contra contristar y apagar el Espíritu. Noveno, nuevamente, ven en este tema que un pecador, bajo la influencia del Espíritu de Dios, es tan libre como un jurado bajo los argumentos de un abogado. Aquí también pueden ver la importancia de tener las opiniones correctas sobre este punto. Supongan que un abogado, al dirigirse a un jurado, no esperará cambiar sus mentes con nada de lo que pudiera decir, sino que esperará una agencia invisible y física ejercida por el Espíritu Santo sobre ellos. Y supongan, por otro lado, que el jurado pensara que, al llegar a un veredicto, deben ser pasivos y esperar una agencia física directa que se ejerza sobre ellos. En vano podría el abogado argumentar, y en vano podría el jurado escuchar, porque hasta que él presione sus argumentos como si estuviera decidido a doblegar sus corazones, y hasta que ellos tomen una decisión y resuelvan la pregunta, actuando como seres racionales, tanto su argumentación como su escucha serán en vano. Así, si un ministro sube al púlpito para predicar a los pecadores, creyendo que no tienen poder para obedecer la verdad,
y bajo la impresión de que una influencia física directa debe ejercer sobre ellos antes de que puedan creer, y si su audiencia tiene la misma opinión, en vano predica y en vano escuchan, porque todavía están en sus pecados. Se sientan y esperan tranquilamente que alguna mano invisible se extienda desde el cielo y realice alguna operación quirúrgica, infunda algún nuevo principio o implante algún gusto constitucional, después de lo cual suponen que podrán obedecer a Dios. Los ministros deben trabajar con los pecadores como lo hace un abogado con un jurado, y sobre los mismos principios de filosofía mental, y el pecador debe sopesar sus argumentos, tomar una decisión como si estuviera bajo juramento y por su vida, y dar un veredicto en el acto, de acuerdo con la ley y la evidencia. Pero aquí quizás alguien preguntará, si la verdad, cuando se ven todas sus implicaciones y relaciones, es el instrumento para convertir al pecador, ¿por qué no se convertirá en el infierno, donde se supone que toda verdad se revelará a su mente en toda su ardiente realidad? En respuesta a esto, observo que el motivo que prevalece para volver al rebelde convicto hacia Dios en el infierno estará ausente. Cuando el pecador está abrumado por la convicción y listo para desesperarse y listo para huir y esconderse de la presencia de su Creador, se encuentra con la oferta de reconciliación, que, junto con los otros motivos que pesan como una montaña sobre su mente, lo obligan dulcemente a rendirse a Dios. Pero en el infierno, la oferta de reconciliación estará ausente. El pecador estará en desesperación, y mientras esté en desesperación, es una imposibilidad moral volver su corazón hacia Dios. Si un hombre en esta vida arruina completamente su fortuna hasta el punto de no tener esperanza de recuperarla, en este estado de desesperación absoluta, ningún motivo puede alcanzarlo para hacer que haga un esfuerzo. No tiene motivo para intentarlo. Así, si su reputación está tan completamente perdida que no tiene esperanza de recuperarla, en este estado de desesperación no hay posibilidad de reclamarlo. Ningún motivo puede alcanzarlo y provocar un esfuerzo para redimir su carácter, porque está sin esperanza. Así, en el infierno, el pobre pecador moribundo estará encerrado en la desesperación. Su carácter está perdido, su fortuna para la eternidad está perdida. No hay oferta, no hay esperanza de reconciliación, y el castigo solo la alejará más y más de Dios para siempre. 10. Pero, dice el objetor, si las comprensiones correctas de la verdad presentadas por el Espíritu de Dios convierten a un pecador, ¿no se sigue que su ignorancia es la causa de su pecado? Respondo, no. Si Adán hubiera mantenido la verdad que conocía constantemente ante su mente, sin duda habría resistido la tentación. Pero al permitir que su mente se desviara de las razones para obedecer hacia los motivos para desobedecer, fracasó por supuesto. Cuando cayó y el egoísmo se volvió predominante, se mostró reacio a conocer y sopesar las razones para volver a Dios, y si alguna vez se convirtió, el Espíritu de Dios debió haber forzado el tema sobre él. Así con todo pecador, al principio peca contra el conocimiento que tiene al ignorar los motivos para obedecer y entregarse a los motivos para desobedecer, y una vez que ha adoptado el principio egoísta, su ignorancia se vuelve voluntaria y pecaminosa, y a menos que el Espíritu de Dios lo obligue, no verá. Él conoce la verdad en un grado suficiente como para dejarla sin excusa, pero no la considerará ni permitirá que tenga su efecto sobre él. Pero el objetor aún puede preguntar, ¿no es cierto, después de todo, que si un conocimiento pleno y suficientemente impresionante de la verdad es todo lo necesario para someter al pecador, que solo necesita conocer el verdadero carácter de Dios para amarlo, y que su enemistad contra Dios surge de las nociones falsas de Él? ¿No es un carácter falso y no el verdadero carácter de Dios lo que odia? Respondo, no, es el verdadero carácter de Dios lo que odia. Odia a Dios por lo que Él es, y no por lo que no es. El carácter del pecador es egoísmo. El carácter de Dios es benevolencia. Estos son opuestos eternos. El pecador odia a Dios porque Él se opone a su egoísmo. Mientras el hombre permanezca egoísta, es absurdo decir que está reconciliado con el verdadero carácter de Dios.
Pero, ¿no es su ignorancia la causa de su egoísmo? No, él sabe que no debe ser egoísta. Es cierto que no lo hace, ni lo hará menos que el Espíritu Santo lo obligue, considerar lo irrazonable del egoísmo. La obra del Espíritu Santo no consiste meramente en dar instrucción, sino en obligarlo a considerar verdades que ya conoce, a reflexionar sobre sus caminos y a volverse al Señor. Él fuerza sobre su atención y consideración aquellos motivos que odia considerar y sentir su peso. Es probable, si no cierto, que si todos los motivos para obedecer hubieran estado claramente ante la mente de Adán o cualquier otro pecador, y si la mente los hubiera considerado debidamente en ese momento, no habría pecado. Pero el hecho es que los pecadores no ponen la verdad que conocen ante la mente, sino que desvían la atención y corren hacia el infierno. Alguien aún responderá que, aunque es cierto que la falta de consideración voluntaria del pecador y el desvío de su atención sienta la única base para la necesidad de las influencias del espíritu, sin embargo, ¿no es su gran tarea eliminar esta ignorancia causada por el rechazo voluntario de la luz por parte del pecador? ¿Qué hace la consideración sino llevar al pecador a un conocimiento más justo de sí mismo, de Dios y de su deber, y así, por la fuerza de la verdad, obligarlo a ceder? Si por ignorancia se entiende un rechazo voluntario y perverso de la luz y el conocimiento, supongo que este estado de mente no es meramente la causa de su pecado, sino que es su pecado mismo. El apóstol ve el tema bajo esta luz. Al hablar de los pecadores, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es de hecho, el forzar la verdad sobre la consideración del pecador lo que lo induce a convertirse, pero no es cierto que ignore estas verdades antes de considerarlas. Él sabe que debe morir, que es un pecador, que Dios tiene la razón y él está equivocado, que hay un cielo y un infierno, pero como dice el profeta, no quieren ver, y nuevamente, mi pueblo no considera. No es principalmente, entonces, para instruir, sino para obligar al pecador a reflexionar sobre sus caminos que el Espíritu Santo emplea su agencia. Ya he mostrado por qué no se convertirá cuando la verdad sea forzada sobre él en el infierno. 11. Pero aquí alguien puede decir: ¿no es esta exposición del tema inconsistente con ese misterio del cual habla Cristo cuando dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va? ¿Así es todo aquel que es nacido del Espíritu? Dice el objetor: he estado acostumbrado a considerar el tema de un corazón nuevo como algo muy misterioso, pero usted lo hace muy claro. ¿Cómo es esto? ¿No presenta a Cristo, en el texto que he citado, el nuevo nacimiento como misterioso? En respuesta a esto preguntaría: ¿en qué consiste, según Cristo en ese texto, el misterio del nuevo nacimiento? No en los efectos que el Espíritu produce, porque los efectos son materia de experiencia y observación, no en la instrumentalidad utilizada, porque esto a menudo se revela en la Biblia, pero el misterio radica en la manera en que el espíritu se comunica con la mente. Cómo los espíritus desencarnados se comunican entre sí, no podemos decirlo, o cómo un espíritu desencarnado puede comunicarse con uno que tiene un cuerpo, no lo sabemos. Sabemos que nos comunicamos entre nosotros a través de los sentidos corporales. La manera particular en que el Espíritu de Dios lleva a cabo sus debates y luchas con la mente es algo que, en esta vida, probablemente nunca sabremos. Tampoco es importante que lo sepamos. Todo cristiano sabe que, de alguna manera, la verdad se mantuvo ante su mente y se hizo sentir y presionar sobre él, acorralando hasta que se vio obligado a ceder. Estas son cuestiones de experiencia. Pero de qué manera particular el Espíritu Santo hizo esto es tan misterioso como millones de otros hechos que presenciamos diariamente, pero no podemos explicar. 12. Pero aquí quizás surja otra objeción. Si el pecador es capaz de convertirse a sí mismo, ¿por qué necesita el Espíritu de Dios? Supongan que un hombre les debe $100. Es plenamente capaz,
pero totalmente reacio a pagarles. Ustedes obtienen una orden judicial y preparan, al iniciar una demanda contra él, aplicar un motivo que lo obligue a ser honesto y pagar sus deudas. Ahora supongan que él dijera: soy perfectamente capaz de pagar estos $100. ¿De qué sirve entonces esta orden judicial, un abogado y una demanda? La respuesta es para hacerlo dispuesto. Claro que es capaz, pero no está dispuesto. Asimismo ocurre con el pecador. Es capaz de cumplir su deber, pero no está dispuesto. Por lo tanto, el Espíritu de Dios lo presiona con motivos para hacerlo dispuesto. 13. Nuevamente, ven que los pecadores no deben contentarse con orar por un corazón nuevo. Ha sido común que aquellos que creen que los pecadores son incapaces de cambiar su propio corazón, cuando los pecadores han preguntado qué deben hacer para ser salvos, sustituyan otro requisito por el contenido en el texto y en lugar de ordenarles que se hagan un corazón nuevo, les hayan dicho que oren para que Dios cambie su corazón. Han usado un lenguaje como el siguiente: deben recordar que dependen de Dios para obtener un corazón nuevo. No intenten hacer nada en su propia fuerza. Lean su Biblia, usen los medios de gracia, clamen a Dios para que cambie su corazón y esperen pacientemente la respuesta. Hace algunos años, un abogado bajo una profunda convicción de pecado vino a mi habitación para preguntar qué debía hacer para ser salvo. Me informó que, cuando estaba en la universidad, él y otros 2 estaban profundamente preocupados por sus almas, que fueron a ver al presidente y le preguntaron qué debían hacer. Sus instrucciones fueron, en esencia, que leyeran sus Biblias, se mantuvieran alejados de las compañías vanas, usaran los medios de gracia y oraran por un corazón nuevo, y que pronto serían convertidos o dejarían de leer sus Biblias y usar los medios para su salvación. Al preguntarle cómo terminó el asunto, respondió que resultó como el presidente les dijo. Pronto dejaron de leer sus Biblias y usar los medios. Dijo que las instrucciones del presidente aliviaron su mente y que cuanto más oraba y usaba los medios, menos angustia sentía, que, como pensaba que ahora estaba cumpliendo con su deber y con un camino esperanzador, cuanto más leían su Biblia y oraba, más aceptable se sentía ante Dios y más probable era que fuera convertido. Cuanto más diligente era en usar los medios, más complacido y contento se sentía, y así oró y esperó a que Dios cambiara su corazón hasta que sus convicciones desaparecieron por completo, y con un estallido de dolor añadió: así resultó con todos nosotros. Los otros 2 son alcohólicos confirmados, y yo casi me arruino por la bebida. Ahora, si hay alguna esperanza en mi caso, dígame qué debo hacer para ser salvo. Al decirle que se arrepintiera y presionarlo a cumplir inmediatamente con su deber, aparentemente se entregó a Dios en ese momento. Ahora bien, el resultado de las instrucciones dadas por el presidente fue estrictamente filosófico. El consejo era justo lo que complaciera al diablo. Le serviría infinitamente mejor que decirles que abandonaran todos los pensamientos de religión de inmediato, porque eso los habría impactado y asustado, y tan ansiosos como estaban, habrían rechazado con horror tal consejo. Pero ponerlos en este método santurrón de orar y esperar a que Dios hiciera lo que Él les exigía era un calmante para sus conciencias. Sustituir otro requisito en lugar del mandato de Dios, fomentar su espíritu de demora, confirmarlos en la justicia propia, y uno de 2 resultados debía esperarse: o que abrazaran una falsa esperanza, o ninguna esperanza en absoluto, porque era perfectamente natural y razonable, si este era su deber, orar, usar los medios y esperar a Dios, que supusieran que, como estaban haciendo lo que Dios les requería, estaban mejorando, que cuanto más diligentes fueran en sus esfuerzos impenitentes, más seguramente podrían confirmar en que Dios los convertiría. Por lo tanto, por supuesto, cuanto más avanzaran en este camino, menos conocimiento tendrían de sí mismos, de su peligro y de su merecimiento, y más ciertamente alejarían al Espíritu de Dios. Pecador, en lugar de esperar y orar para que Dios cambie tu corazón,
Debes de una vez convocar tus fuerzas, hacer el esfuerzo y cambiar la preferencia dominante de tu mente. Pero aquí alguien puede preguntar, ¿puede la mente carnal, que es enemistad contra Dios, cambiarse a sí misma? Ya he dicho que este texto en el original dice, el ocuparse de la carne es enemistad contra Dios. Este ocuparse de la carne, entonces, es una elección o preferencia por gratificar la carne. Ahora bien, es absurdo decir que una elección puede cambiarse a sí misma, pero no es absurdo decir que la gente que ejerce esta elección puede cambiarla. El pecador que se ocupa de la carne puede cambiar su mente y ocuparse de Dios. 14. De este tema es evidente que la obligación del pecador de hacerse un corazón nuevo es infinita. Pecador, tu obligación de amar a Dios es igual a la excelencia de su carácter, y tu culpa por no obedecerlo es, por supuesto, igual a tu obligación. No puedes, por lo tanto, por una hora, por un momento, posponer la obediencia al mandato del texto sin merecer la condenación eterna. 15. Ven que es muy razonable esperar que los pecadores, si se convierten, lo hagan bajo la voz del predicador vivo, o mientras la verdad se presenta en todo su esplendor ante la mente. Una idea ha prevalecido en la Iglesia de que los pecadores deben tener un periodo de convicción prolongada y que aquellas conversiones que son repentinas son de carácter sospechoso. Pero ciertamente, esta persuasión no viene de Dios. En ninguna parte de la Biblia leemos de casos de convicción prolongada. Pedro no tuvo miedo el día de Pentecostés de que sus oyentes no tuvieran suficiente convicción. No les dijo que oraran y trabajaran por un sentido más impresionante de su culpa y esperaran a que el Espíritu de Dios cambiara sus corazones, sino que les instó a cumplir su deber de inmediato. Si los hubiera dejado escapar, salir debajo su voz mientras aún estaban en sus pecados, es probable que cientos, si no miles de ellos, no se hubieran convertido en absoluto. Es tan razonable y filosófico esperar que el pecador se convierta. Si lo hace, mientras escucha los argumentos del predicador vivo, como lo es esperar que un jurado sea convencido y tome una decisión bajo los argumentos del abogado. El abogado espera, si son convencidos, que lo sean mientras él les habla. No actúa bajo la absurda y ridícula suposición de que es más probable que sean convencidos y tomen un veredicto a su favor cuando se hayan retirado y considerado el tema con calma. Su objetivo es convencerlos tan completamente, impregnar sus mentes del tema, para que su intelecto, conciencia y corazón abracen su punto de vista. Esto es sabio, y en verdad, en este aspecto, los hijos de este mundo son, en su generación, más sabios que los hijos de luz. Y ahora, pecador, si te vas sin tomar una decisión y cambiar tu corazón, es muy probable que tu mente se distraiga, olvides muchas cosas que has escuchado, muchos de los motivos y consideraciones que ahora te presionan pueden ser apartados de tu mente, perderás la visión clara del tema que ahora tienes, podrías entristecer al espíritu, posponer el arrepentimiento y dirigir tus pasos hacia las puertas del infierno. 16. Ven la importancia de presentar aquellas verdades y tales conexiones y relaciones que estén calculadas para inducir al pecador a cambiar su corazón. Pocas ideas más dañinas se han propuesto que la que no hay una conexión filosófica entre los medios y el fin en la conversión de los pecadores, que no hay una adaptación natural en los motivos del Evangelio para aniquilar el egoísmo del pecador y llevarlo a someterse a Dios. Esta idea es parte del esquema de la depravación física. Considera la regeneración como un cambio en la sustancia de la mente, como efectuado por la agencia física directa del Espíritu de Dios, independientemente de la verdad. Si esta fuera una visión correcta de la regeneración, sería evidente que no podría haber conexión entre los medios y el fin, porque si la obra es una creación física, realizada por el poder físico directo del Espíritu Santo, entonces ciertamente se efectúa sin ningún medio. Pero esto está tan lejos de la verdad que ningún pecador jamás fue o será convertido sino por medios sabia y filosóficamente adaptados para este fin. El Espíritu selecciona aquellas consideraciones en tales momentos y bajo tales circunstancias
que estén naturalmente calculadas para desarmar y confundir al pecador, para despojarlo de sus excusas, responder a sus cavilaciones, humillar su orgullo y quebrantar su corazón. El predicador, por lo tanto, debe familiarizarse con los refugios de mentiras del pecador y en la medida de lo posible tomar en consideración toda su historia, incluyendo sus puntos de vista actuales y su estado mental. Debe seleccionar sabiamente un tema, organizarlo con habilidad, presentarlo de manera simple y poderosa para captar toda la atención del pecador y luego esforzarse al máximo para llevarlo a rendirse en el acto. Quien trata con almas debe estudiar bien las leyes de la mente y adaptar cuidadosa y orando su contenido y su manera al estado y las circunstancias, los puntos de vista y los sentimientos en los que se encuentra el pecador en ese momento. Debe presentar ese tema particular en esa conexión y de esa manera que tenga la mayor tendencia natural a someter al rebelde de inmediato. Si los hombres actuaran con la misma sabiduría y filosofía al intentar hacer cristianos a otros, como lo hacen al intentar influir en las mentes sobre otros temas, si adaptaran su tema al estado mental, conformaran la acción a la palabra y la palabra a la acción, y presionaran su tema con tanto tacto, calor y perseverancia como lo hacen los abogados y los estadistas en sus discursos, el resultado sería la conversión de cientos de miles, y los convertidos se añadirían al Señor como gotas del rocío de la mañana. Si toda la Iglesia y todo el ministerio estuvieran en lo correcto sobre este tema, si tuvieran las opiniones correctas, estuvieran imbuidos de un espíritu correcto, y salgan con lágrimas llevando la preciosa semilla, pronto cosecharían la mies de toda la tierra y volverían llevando sus gavillas. La importancia de entender correctamente que Dios convierte almas por medio de motivos es inconcebiblemente grande. Aquellos que no reconocen esta verdad en su práctica, al menos, son más propensos a obstaculizar que ayudar al Espíritu en su obra. Algunos han negado esta verdad en teoría, pero felizmente la han admitido en la práctica. Han orado, predicado y hablado como si esperaran que el Espíritu Santo convirtiera a los pecadores por medio de la verdad. En tales casos, a pesar de su teoría, su práctica fue reconocida y bendecida por Dios. Pero la falta de atención a esta verdad en la práctica ha sido la fuente de mucho error ruinoso en el manejo de los avivamientos y en el trato con almas ansiosas. Muchas de las predicaciones, conversaciones y exhortaciones han sido irrelevantes, confusas y místicas. No se han tomado suficientes precauciones para evitar una diversión de la atención pública e individual. Los pecadores han permanecido mucho tiempo bajo convicción porque sus guías espirituales les ocultaron aquellas verdades particulares que, en ese momento, más necesitaban conocer. Han sido confundidos y perplejos por doctrinas abstractas, sutilezas metafísicas, exhibiciones absurdas de la soberanía de Dios, la incapacidad, la regeneración física y la depravación constitucional, hasta que la mente agonizante, desanimada y enloquecida por la contradicción desde el púlpito y la absurdidad en la conversión, descartó el tema como completamente incomprensible y pospuso el cumplimiento del deber como imposible. 17. De este tema pueden ver la importancia de presionar cada argumento y cada consideración que puede tener algún peso. Y ahora, pecador, mientras el tema está ante ti, ¿te rendirás? Mantenerte alejado de los motivos del Evangelio, descuidando la Iglesia y descuidando tu Biblia, será fatal para tu alma. Y ser indiferente cuando asistes, o escuchar con atención y negarte a tomar una decisión y rendirte, será igualmente fatal. Y ahora, os ruego por las misericordias de Dios, que en este tiempo presentéis vuestros cuerpos y almas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Deja que la verdad se apodere de tu conciencia, arroja tus armas rebeldes, abandona tus refugios de mentiras, fija tu mente firmemente en el mundo de consideraciones que deberían decidirte instantáneamente a aceptar la oferta de reconciliación mientras ahora está ante ti. Un momento más de demora y podría ser demasiado tarde para siempre. El Espíritu de Dios podría apartarse de ti.
La oferta de vida podría no hacerse más, y esta oferta de misericordia desperdiciada podría cerrar tu cuenta y sellarte para todos los horrores de la muerte eterna. Escucha entonces, oh pecador, te ruego, y obedece la palabra del Señor. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pues, ¿por qué moriréis? Pecadores obligados a cambiar sus propios corazones. Por Charles Finney. Colgado en el madero.